me sucedieron a mí, y el recuerdo que conservo de ellos es tan vívido como si hubieran ocurrido ayer mismo. Aunque han pasado ya 20 años desde aquella noche, durante esos 20 años solo he contado esta historia a una única persona. La relato ahora con una reticencia que me resulta difícil de superar. Todo lo que pido, mientras tanto, es que se abstenga de imponerme sus propias conclusiones. No quiero que nada se explique de otra manera. No deseo argumentos. Mi mente sobre este asunto está completamente decidida y, teniendo el testimonio de mis propios sentidos en el que apoyarme, prefiero atenerme a él. Bien, fue hace exactamente 20 años. A 1 o 2 días del final de la temporada de caza. Había estado fuera todo el día con mi escopeta y no había tenido ningún éxito digno de mención. El viento soplaba del este. El mes era diciembre. El lugar un páramo amplio y desolado en el norte de España. Y me había perdido. No era un sitio agradable para perderse. Con los primeros copos ligeros de una tormenta de nieve que se avecinaba cayendo sobre el Brezo y la Jara, y la noche cerrándose a mi alrededor. Me cubrí los ojos con la mano y miré con ansiedad hacia la oscuridad creciente, donde el páramo violáceo se fundía con una línea de colinas bajas. A unas 10 o 12 millas de distancia, no se veía ni el más mínimo rastro de humo, ni el menor campo cultivado, ni una bala, ni un sendero de ganado en ninguna dirección. No había otra opción que seguir caminando y confiar en encontrar algún refugio por el camino. Así que me colgué de nuevo la escopeta al hombro y avancé penosamente. Llevaba a pie desde 1 hora después del amanecer y no había comido nada desde el desayuno. Mientras tanto, la nieve empezó a caer con una constancia ominosa y el viento amainó. Después de eso, el frío se volvió más intenso y la noche llegó con rapidez. En cuanto a mí, mis perspectivas se oscurecían con el cielo que se ennegrecía, y el corazón se me volvió pesado al pensar en cómo mi joven esposa ya estaría mirándome a través de la ventana de nuestro pequeño salón, y en todo el sufrimiento que le aguardaba durante aquella noche de angustia. Llevábamos 4 meses casados, tras haber pasado el otoño en las montañas. Ahora nos alojábamos en un pequeño pueblo remoto, situado justo al borde de los grandes páramos del norte. Estábamos profundamente enamorados y, por supuesto, muy felices. Aquella mañana, al separarnos, ella me había suplicado que regresara antes del anochecer, y yo se lo había prometido. ¿Qué no habría dado ahora por haber cumplido mi palabra? Incluso entonces, donde estaba, sentía que con una cena, 1 hora de descanso y un guía, todavía podría regresar con ella antes de medianoche. Si tan solo se encontraban refugio y ayuda. Mientras tanto, la nieve caía y la noche se espesaba. Me detuve y grité de vez en cuando, pero mis gritos parecían solo profundizar el silencio. Entonces me invadió una vaga sensación de inquietud y empecé a recordar historias de viajeros que habían caminado y caminado en la nieve que caía hasta que, agotados, se habían tumbado y se habían dormido para no despertar jamás. ¿Sería posible? Me pregunté. Seguir así durante toda la larga noche oscura. ¿No llegaría un momento en que mis piernas fallaran y mi determinación cediera? ¿No tendría yo también que dormir? El sueño de la muerte. Muerte. Qué duro era morir justo entonces. Cuando la vida se extendía luminosa ante mí, qué duro para mi amada, cuyo corazón entero estaba lleno de amor. Pero ese pensamiento no debía nacer. Para desterrarlo, grité de nuevo, más fuerte y durante más tiempo. Y luego escuché con atención. ¿Había sido respondido mi grito? ¿O solo imaginaba haber oído un clamor lejano? Volví a gritar una y otra vez. El eco respondió. Entonces, de pronto, un punto de luz vacilante surgió de la oscuridad, desplazándose, desapareciendo,
acercándose momentáneamente y brillando cada vez más. Corrí hacia él a toda velocidad y, para mi inmensa alegría, me encontré cara a cara con un anciano y una linterna. «Gracias a Dios», exclamé involuntariamente, parpadeando y frunciendo el ceño. Levantó la linterna y me examinó el rostro. «¿Y quién?», gruñó de mal humor. «Pues por usted», empecé. Temía haberme perdido en la nieve. «Bah, la gente se pierde aquí de vez en cuando. ¿Y qué impide que usted también se pierda? Si así lo quiere el Señor. Si el Señor quiere que usted y yo nos perdamos juntos, amigo, tendremos que aceptarlo», respondí. «Pero no pienso perderme sin usted». «¿A qué distancia estoy ahora de una vivienda o de un pueblo?» 20 kilómetros o menos, hasta el pueblo más cercano. El pueblo más cercano es Valdemora. Eso queda a 12 kilómetros al otro lado. «¿Y dónde vive usted entonces allí?», dijo, señalando vagamente con la linterna. «¿Va usted a casa A?» «Supongo. Quizás sí. Entonces voy con usted». El anciano negó con la cabeza y se frotó la nariz pensativamente con el mango de la linterna. «No sirve de nada. Muchacho, no le dejará entrar». «Eso ya se verá», respondí con viveza. «¿Quién es él?». «El dueño». «¿Y quién es el dueño?». «Eso no es asunto suyo», fue la respuesta brusca. «Muy bien, muy bien. Usted guíe el camino y yo me encargaré de que ese dueño me dé refugio y una cena esta noche». «Bueno, puede intentarlo», murmuró mi reticente guía, aún negando con la cabeza, y avanzó encorvado, casi como un gnomo, a través de la nieve que caía. Pronto surgió de la oscuridad una gran masa, y un perro enorme salió corriendo, ladrando furiosamente. «¿Es esta la casa?», pregunté. «Sí, es la casa. No se retrase». Mientras rebuscaba en su bolsillo la llave, me acerqué mucho a él, decidido a no perder la oportunidad de entrar. Vi, en el pequeño círculo de luz que arrojaba la linterna, que la puerta estaba fuertemente claveteada, con grandes clavos de hierro, como la puerta de una prisión. Un momento después, había girado la llave, y yo me colé tras él dentro de la casa. Ya en el interior, miré a mi alrededor con curiosidad y me encontré en un gran salón con vigas vistas, que aparentemente servía para múltiples usos. Un extremo estaba apilado hasta el techo con grano, como un granero. El otro estaba lleno de sacos de harina, aperos agrícolas, toneles y toda clase de objetos diversos, mientras que de las vigas del techo colgaban hileras de jamones, tocinos y manojos de hierbas secas para el invierno. En el centro del suelo había un objeto enorme, toscamente cubierto con una tela raída que llegaba hasta la mitad de las vigas. Al levantar una esquina ya esa tela vi, para mi sorpresa, un telescopio de tamaño considerable montado sobre una plataforma rudimentaria con 4 pequeñas ruedas. El tubo era de madera pintada, reforzado con bandas de metal burdamente fabricadas, y el espejo, por lo que pude estimar en la escasa luz, medía al menos 38 centímetros de diámetro. Mientras aún examinaba el instrumento y me preguntaba si no sería obra de algún óptico autodidacta, una campana sonó con fuerza. «Es por usted», dijo mi guía con una sonrisa maliciosa. «Ahí está su habitación». Señaló una puerta baja y negra en el lado opuesto del salón. Crucé. Llamé con bastante fuerza y entré sin esperar respuesta. Una enorme figura de anciano, de cabellos blancos, se levantó de la mesa cubierta de libros y papeles y me enfrentó con severidad. «¿Quién es usted?», dijo. «¿Cómo ha llegado aquí? ¿Qué quiere, Jaime Muñoz?». «Abogado. A pie a través del páramo. Comida, bebida y dormir». Frunció sus espesas cejas en un ceño afectado. «Esta no es una casa de hospedaje», dijo con aspereza. «Jacobo,
¿Cómo te atreves a admitir a este desconocido? No lo admití, murmuró el anciano. Me siguió por el páramo y se abrió paso antes que yo. No soy rival para alguien de 1,90 m. Y dígame, señor, ¿con qué derecho ha forzado la entrada en mi casa? Este mes de diciembre le habría ido a ayudar aunque me estuviera ahogando. El derecho de la autoconservación. Autoconservación. Ya hay varios centímetros de nieve en el suelo. Respondí con brevedad. Y antes del amanecer habría sido suficiente para cubrir mi cuerpo. Se acercó a la ventana. Descorrió una pesada cortina y miró afuera. Es cierto. Dio, puede quedarse si lo desea hasta la mañana. Jacobo, sirve la cena. Con esto me indicó que tomara asiento. Volvió al suyo y quedó de inmediato absorto en los estudios de los que lo había interrumpido. Coloqué mi escopeta en un rincón. Acerqué una silla al hogar y examiné mi alojamiento con calma. Más pequeño y menos incongruente en su disposición que el vestíbulo. Este cuarto contenía, sin embargo, mucho que despertaba mi curiosidad. El suelo no tenía alfombra. Las paredes encaladas estaban en parte cubiertas de extraños diagramas trazados a mano. En otras zonas, de estanterías repletas de instrumentos filosóficos cuyo uso me era desconocido. A un lado de la chimenea había una biblioteca llena de volúmenes polvorientos. Al otro, un pequeño órgano fantásticamente decorado, con tallas pintadas de santos y demonios medievales. A través de la puerta entreabierta de un armario al fondo de la habitación, vi una larga fila de muestras geológicas, preparaciones quirúrgicas, crisole, retortas y frascos de productos químicos. Sobre la repisa de la chimenea, entre numerosos objetos pequeños, había un modelo del sistema solar, una pequeña batería galvánica y un microscopio. Cada silla tenía su carga. Cada rincón estaba abarrotado de libros. Incluso el suelo estaba cubierto de mapas, moldes, papeles, calcos y toda clase de material erudito imaginable. Miraba a mi alrededor con un asombro que aumentaba con cada nuevo objeto sobre el que se posaban mis ojos. Nunca había visto una habitación tan extraña, y me parecía aún más extraño encontrarla en una granja solitaria, en medio de aquellos páramos salvajes y desiertos. Una y otra vez miraba a mi anfitrión y luego a su entorno, preguntándome quién y qué podría ser. Su cabeza era singularmente hermosa, más propia de un poeta o de un filósofo, ancha en las sienes, prominente sobre los ojos y cubierta por una áspera profusión de cabello completamente blanco. Tenía toda la idealidad y gran parte de la rudeza que caracteriza la cabeza de Beethoven, las mismas líneas profundas alrededor de la boca, los mismos surcos severos en la frente, la misma concentración de expresión. Mientras aún lo observaba, se abrió la puerta y Jacobo trajo la cena. Su amo cerró entonces el libro. Se levantó y, con una cortesía mayor de la que había mostrado hasta ese momento, me invitó a la mesa. Pusieron ante mí un plato de jamón con huevos, un pan de hogaza morena y una botella de excelente jerez. No tengo más que la sencilla mesa de una granja sin lujos que ofrecerle. Señor, dijo mi anfitrión, confío en que su apetito supla las deficiencias de nuestra despensa. Yo ya había comenzado a comer y protesté, con el entusiasmo de un cazador hambriento, que jamás había probado nada tan delicioso. Se inclinó con rigidez y se sentó a su propia cena, que consistía únicamente en una jarra de leche y un cuenco de gachas. Comimos en silencio y, cuando terminamos, Jacobo retiró la bandeja. Entonces acerqué mi silla al fuego. Para mi sorpresa, mi anfitrión hizo lo mismo y, volviéndose bruscamente hacia mí, dijo: Señor, he vivido aquí en el más estricto retiro durante 23 años. En todo ese tiempo no he visto tantos rostros extraños ni he leído un solo periódico. Usted es el primer desconocido que cruza mi umbral en más de 4 años.
tendría la amabilidad de ofrecerme algunas noticias sobre ese mundo exterior del que me separé hace tanto tiempo. Pregúnteme lo que quiera. Respondí, estoy enteramente a su disposición. Inclinó la cabeza en señal de agradecimiento. Se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas y la barbilla sostenida en las palmas de las manos. Fijó la mirada en el fuego y comenzó a interrogarme. Sus preguntas se referían principalmente a cuestiones científicas, sobre cuyo progreso reciente, aplicado a los fines prácticos de la vida, estaba casi completamente desinformado. No siendo yo un hombre de ciencia, respondí lo mejor que me permitían mis escasos conocimientos, pero la tarea distaba mucho de ser fácil, y me sentí muy aliviado cuando, pasando de la interrogación a la discusión, empezó a exponer sus propias conclusiones sobre los hechos que yo había intentado presentarle. Él hablaba y yo escuchaba. Hechizado, hablaba como si casi hubiera olvidado mi presencia y pensara en voz alta. Nunca había oído nada semejante, ni lo he vuelto a oír desde entonces. Familiarizado con todos los sistemas de la filosofía, sutil en el análisis y audaz en la generalización, vertía sus pensamientos en un torrente ininterrumpido. Isconentura, aún inclinado hacia adelante, en la misma actitud sombría, con los ojos fijos en el fuego, vagaba de un tema a otro, de una especulación a la siguiente, como un soñador inspirado. Pasaba de la ciencia práctica a la filosofía mental, de la electricidad en el cable a la electricidad en el nervio. De Watt a Mesmer, de Mesmer a Reichenbach, Y de Reichenbach a Swedenborg, Spinoza, Condillac, Descartes, Berkeley, Aristóteles, Platón y los magos y místicos de Oriente. Transiciones que, por desconcertantes que fueran en su variedad y amplitud, parecían fáciles y armoniosas en sus labios, como secuencias musicales. Poco a poco, ya no recuerdo por qué vínculo de conjetura o ilustración, pasó a ese campo que se extiende más allá de los límites, incluso de la filosofía conjetural, y alcanza regiones que nadie sabe a dónde conducen. Habló del alma y de sus aspiraciones, del espíritu Y y sus poderes de segunda vista, de la profecía, de aquellos fenómenos que, bajo los nombres de fantasmas, espectros y apariciones sobrenaturales, habían sido negados por los escépticos y atestiguados por los crédulos de todas las épocas. El mundo, decía, se vuelve cada hora más y más escéptico respecto a todo lo que yace más allá de su propio y estrecho radio. Y nuestros hombres de ciencia fomentan esa tendencia fatal. Condenan como fábula todo lo que resiste al experimento. Rechazan como falso todo lo que no puede someterse a la prueba del laboratorio o de la sala de disección. ¿Contra qué superstición han librado durante tanto tiempo una guerra tan encarnizada contra la creencia en apariciones? Inés, sin embargo, ¿qué superstición ha mantenido su dominio sobre la mente de los hombres durante tanto tiempo y con tanta firmeza? Muéstreme cualquier hecho de la física, de la historia o de la arqueología que esté respaldado por un testimonio tan amplio y tan variado, atestiguado por todas las razas de hombres, en todas las épocas y en todos los climas, por los sabios más sobrios de la antigüedad, por el salvaje más primitivo de hoy, por el cristiano, el pagano, el ateo, el materialista. Este fenómeno es tratado como un cuento infantil por los filósofos de nuestro siglo. La prueba circunstancial pesa para ellos como una pluma en la balanza. La comparación de causas y efectos, tan valiosa en la ciencia física, es descartada como inútil e insegura. El testimonio de testigos competentes, por concluyente que sea en un tribunal de justicia, no cuenta para nada. Quien duda antes de pronunciarse es condenado como un frívolo. Quien cree es un soñador o un necio. Habló con amargura y, tras decir esto,
Calló durante algunos minutos en silencio. Al cabo levantó la cabeza de entre las manos y añadió, con voz y ademán distintos yo: Señor, dudé, investigué, creí y no me avergoncé de declarar mis convicciones ante el mundo. Yo también fui señalado como visionario, expuesto al ridículo por mis contemporáneos y expulsado de aquel campo de la ciencia en el que había trabajado con honor durante los mejores años de mi vida. Estas cosas ocurrieron hace 23 años. Desde entonces he vivido como me ve vivir ahora, y el mundo me ha olvidado, como yo he olvidado al mundo. Ya conoce usted mi historia. Es una muy triste, lo es. Murmuré, sin saber bien qué responder. Es una muy común, replicó. Solo he sufrido por la verdad, como muchos hombres mejores y más sabios han sufrido antes que yo. Se levantó, como deseoso de dar por terminada la conversación, y se acercó a la ventana. Ha dejado de nevar, observó al dejar caer la cortina y regresar junto al fuego. ¿Ha cesado?, exclamé, poniéndome en pie con ansiedad. Oh, si fuera posible, pero no. Es inútil. Aunque encontrara el camino a través del páramo, no podría recorrer 20 kilómetros esta noche. Caminar 20 kilómetros esta noche, repitió mi anfitrión. ¿En qué está pensando en mi esposa? Respondí con impaciencia, en mi joven esposa, que no sabe que me he perdido y que en este mismo momento está rompiéndose el corazón de angustia y terror. ¿Dónde está ella en Valdelinares? A 20 kilómetros de aquí. Caminó pensativo de un lado a otro. Sí, la distancia es, en efecto, de 20 kilómetros. Pero, ¿está usted tan ansioso por ahorrar las próximas 6 u 8 horas? Tan terriblemente ansioso, que daría 10 guineas ahora mismo por un guía y un caballo. Su deseo puede satisfacerse a un precio menor, dijo sonriendo. El correo nocturno del norte, que cambia caballos y pasa por Valdelinares. Cruza a unas 5 millas de aquí y llegará a un cruce cercano dentro de 1 hora y cuarto. Si Jacobo fuera con usted a través del páramo y lo dejara en el antiguo camino de diligencias, supongo que podría encontrar fácilmente el punto donde se une con el nuevo. Con mucho gusto, respondí. Sonrió de nuevo. Tocó la campanilla. Dio instrucciones al viejo criado y, tomando una botella de aguardiente y una copa del armario donde guardaba sus productos químicos, dijo: la nieve está profunda y esta noche será difícil caminar por el páramo. Un trago antes de partir. Yo habría rechazado el licor, pero insistió y lo bebí. Me bajó por la garganta como fuego líquido y casi me quitó el aliento. Es fuerte, dio, pero le ayudará a combatir el frío. Y ahora no tiene un momento que perder. Buenas noches. Le di las gracias por su hospitalidad y habría estrechado su mano, de no ser porque se dio la vuelta antes de que pudiera terminar mi frase. Un minuto después, había cruzado el vestíbulo. Jacobo cerró la otra puerta tras de mí y salimos al vasto páramo blanco. Aunque el viento había amainado, hacía un frío intenso. No brillaba ni una estrella en la bóveda negra del cielo, y ningún sonido, salvo el crujido rápido de la nieve bajo nuestros pies, perturbaba el pesado silencio de la noche. Jacobo, poco complacido con su encargo, avanzaba en silencio con la linterna en la mano y su sombra a los pies. Yo lo seguía con la escopeta al hombro. Tampoco inclinado a conversar como él, mis pensamientos estaban llenos de mi reciente anfitrión. Su voz aún resonaba en mis oídos. Su elocuencia mantenía cautiva mi imaginación. Recuerdo hasta hoy, con sorpresa, cómo mi cerebro sobreexcitado retenía frases enteras y fragmentos de frases, multitudes de imágenes brillantes y restos de razonamientos espléndidos. Incluso las mismas palabras en que los había expresado. Mientras reflexionaba sobre lo que había oído,
esforzándome por recuperar algún eslabón perdido aquí y allá. Avanzaba tras los pasos de mi guía, absorto y atento, cuando de pronto, al cabo de lo que me pareció solo unos minutos, se detuvo bruscamente y dijo: «Mantenga la cerca de piedra a su derecha y no puede perderse. Este es entonces el antiguo camino de diligencias, sí. Este es el antiguo camino de diligencias. ¿Y cuánto debo andar antes de llegar al cruce? Cerca de 3 kilómetros. Saqué mi monedero y entonces se volvió más comunicativo. Los caminos son suficientemente buenos para los peatones, dio, pero eran demasiado empinados y estrechos para el tráfico del norte. Fíjese bien dónde el parapeto está roto. Cerca del poste indicador. Nunca lo arreglaron desde el accidente. El accidente sí. El correo nocturno se precipitó al valle. 50 metros o más. Justo en el peor tramo de todo el país. Horrible. Se perdieron muchas vidas. ¿Cuántas 4 fueron hallados muertos? Otros 2 murieron a la mañana siguiente. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Justo aquí, cerca del poste indicador. Lo tendré en cuenta. Buenas noches. Buenas noches. Señor, y gracias. Jacobo guardó su media corona. Hizo un vago gesto de tocarse el sombrero y regresó apresuradamente por el camino por el que habíamos venido. Observé la luz de su linterna hasta que desapareció por completo. Y entonces me volví para continuar solo mi camino. Ya no era una empresa de la menor dificultad, pues, a pesar de la oscuridad absoluta del cielo, la línea de la cerca de piedra se distinguía con claridad contra el pálido resplandor de la nieve. Qué silencioso parecía todo ahora, con solo mis propios pasos para escuchar. Qué silencioso y qué solitario. Una extraña y desagradable sensación de soledad se apoderó de mí. Aceleré el paso. Tarareé un fragmento de melodía. Hice enormes cálculos en mi mente y los acumulé con interés compuesto. En suma, hice cuanto pude por olvidar las inquietantes especulaciones que acababa de escuchar. Y hasta cierto punto lo logré. Mientras tanto, el aire nocturno parecía volverse cada vez más frío. Y aunque caminaba rápido, me resultaba imposible entrar en calor. Tenía los pies como hielo. Perdí la sensibilidad en las manos y sujeté la escopeta de forma mecánica. Incluso respiraba con dificultad, como si en vez de recorrer una tranquila carretera del norte, estuviera escalando las cumbres más altas de algún gigantesco macizo alpino. Este último síntoma se volvió tan angustioso que me vi obligado a detenerme unos minutos y apoyarme en la cerca de piedra. Al hacerlo, miré por casualidad hacia atrás, por el camino, y allí, para mi infinito alivio, vi un punto lejano de luz, como el resplandor de una linterna que se acercaba. Al principio supuse que Jacobo había vuelto sobre sus pasos para seguirme, pero aun cuando la conjetura se formaba en mi mente, una segunda luz apareció de repente, una luz evidentemente paralela a la primera, y avanzaban a la misma velocidad. No hizo falta pensarlo 2 veces para comprender que debían de ser los faroles de un carruaje privado. Aunque resultaba extraño que un vehículo particular transitara por un camino declarado en desuso y peligroso, no había duda, sin embargo, de que las luces crecían y brillaban más a cada instante. E incluso, me pareció distinguir ya la silueta oscura del carruaje entre ellas. Se acercaba con gran rapidez y sin hacer ruido alguno, pues la nieve, de casi un palmo de espesor, amortiguaba el rodar de las ruedas. Pronto el cuerpo del vehículo se hizo claramente visible detrás de los faroles. Tenía un aspecto extrañamente elevado. Una sospecha repentina cruzó mi mente. ¿Era posible que hubiera pasado el cruce en la oscuridad, sin advertir el poste indicador, y que aquel fuera precisamente el coche que yo esperaba encontrar? No hubo necesidad de formularme la pregunta por segunda vez, porque allí apareció, doblando la curva del camino cochero y guardia, un pasajero en el exterior y 4 caballos grises humeantes,
todos envueltos en una suave bruma de luz, a través de la cual los faroles ardían como un par de meteoros de fuego. Di un salto hacia adelante. Agité el sombrero y grité. El correo descendía a toda velocidad y pasó junto a mí. Por un instante, temí no haber sido visto ni oído. Pero solo fue un instante. El cochero tiró de las riendas. El guardia, envuelto hasta los ojos en capas y bufandas y aparentemente dormido en la parte trasera, no respondió a mi saludo ni hizo el menor intento de bajar. El pasajero exterior ni siquiera volvió la cabeza. Abrí la puerta por mi cuenta y miré dentro. Había unos 3 viajeros en el interior, así que entré. Cerré la puerta. Me deslicé en el rincón libre y me felicité por mi buena fortuna. El ambiente del carruaje parecía, si cabe, más frío que el del aire exterior, y estaba impregnado de un olor singularmente húmedo y desagradable. Miré a mis compañeros de viaje. Eran 3 hombres, todos en silencio. No parecía que estuvieran dormidos, pero cada uno se reclinaba en su rincón, como absorto en sus propios pensamientos. Intenté iniciar una conversación. ¿Qué frío tan intenso hace esta noche? Dije, dirigiéndome al pasajero frente a mí. Levantó la cabeza. Me miró, pero no respondió. El invierno. Añadí, parece haber empezado en serio. Aunque el rincón en el que estaba sentado era tan oscuro que no podía distinguir con claridad sus rasgos. Vi que sus ojos seguían fijos en mí y, aún así, no respondió. No dijo una sola palabra. En cualquier otro momento me habría sentido molesto y quizá lo habría expresado. Pero en aquel instante me sentía demasiado enfermo para hacerlo. El frío glacial de la noche me había calado hasta los huesos, y el extraño olor dentro del carruaje me provocaba una náusea intolerable. Temblé de pies a cabeza y, volviéndome hacia el pasajero de mi izquierda, le pregunté si le importaba que abriera una ventanilla. No habló ni se movió. Repetí la pregunta con algo más de firmeza, pero con el mismo resultado. Entonces decidí bajar la ventanilla por mi cuenta. Al hacerlo, la correa de cuero se rompió en mi mano y observé que el cristal estaba cubierto por una gruesa capa de moho, acumulación evidente de muchos años. Mi atención, atraída así por el estado del carruaje, lo examiné con mayor detenimiento y vi, a la luz incierta de los faroles exteriores, que se hallaba en el último grado de ruina. Cada parte no solo estaba deteriorada, sino en franca descomposición. Los marcos se astillaban al tocarlos. Los herrajes de cuero estaban cubiertos de moho y literalmente pudriéndose sobre la madera. El suelo casi cedía bajo mis pies. Toda la máquina estaba empapada de humedad y evidentemente había sido sacada de algún cobertizo donde llevaba años deshaciéndose. Para cumplir 1 o 2 días más de servicio en el camino, me volví hacia el tercer pasajero, al que aún no había dirigido la palabra, y me atreví a hacer un último comentario. Este carruaje, dije, está en un estado deplorable. Supongo que el correo habitual estará en reparación. Movió lentamente la cabeza y me miró a la cara sin pronunciar una palabra. Jamás olvidaré esa mirada mientras viva. Se me heló la sangre entonces, y se me hiela ahora al recordarla. Sus ojos brillaban con un resplandor ardiente y antinatural. Su rostro estaba lívido como el de un cadáver. Sus labios exangües se retraían como en la agonía de la muerte, dejando ver los dientes relucientes debajo. Las palabras que estaba a punto de pronunciar murieron en mis labios, y un horror extraño, un horror espantoso, se apoderó de mí. Para entonces, mi vista se había acostumbrado a la penumbra del carruaje y podía ver con suficiente claridad. Me volví hacia el pasajero de enfrente. Él también me miraba con la misma expresión aterradora en el rostro y el mismo brillo pétreo en los ojos. Me pasé la mano por la frente. Me giré hacia el pasajero del asiento junto al mío y vi, oh, cielo, ¿cómo describir lo que vi que no era un hombre vivo?
que ninguno de ellos lo era como yo. Una luz pálida y fosforescente, la luz de la putrefacción, jugaba sobre sus rostros espantosos, sobre su cabello, empapado con los rocíos de la tumba, sobre sus ropas manchadas de tierra y deshaciéndose a pedazos, sobre sus manos, que eran como las manos de cadáveres enterrados desde hacía mucho tiempo. Solo sus ojos terribles, estaban vivos, y todos estaban vueltos amenazadoramente hacia mí, un grito de terror, un clamor salvaje e inarticulado de auxilio y misericordia brotó de mis labios cuando me lancé contra la puerta y traté en vano de abrirla. En ese único instante, breve y vívido como un paisaje visto al resplandor de un relámpago de verano, vi la luna brillando a través de una grieta en las nubes de tormenta. El espantoso poste indicador con su figura de advertencia al borde del camino, el parapeto roto, los caballos precipitándose, el negro abismo abajo. Luego el carruaje se tambaleó como un barco en alta mar. Después llegó un choque terrible, una sensación de dolor aplastante. Finalmente, la oscuridad. Pareció como si hubieran pasado años cuando desperté una mañana de un profundo sueño y encontré a mi esposa velando junto a mi cama. Omitiré la escena que siguió y le diré en pocas palabras la historia que ella me contó entre lágrimas de agradecimiento. Había caído por un precipicio justo en la unión del antiguo camino de diligencias con el nuevo, y solo me salvé de una muerte segura al caer sobre un profundo montón de nieve acumulado al pie de la roca. En ese montón de nieve fui encontrado al amanecer por un par de pastores, que me llevaron al refugio más cercano y llamaron a un cirujano en mi auxilio. El cirujano me encontró en estado de delirio furioso, con un brazo roto y una fractura compuesta de cráneo. Las cartas de mi cartera revelaron mi nombre y dirección. Mi esposa fue llamada para cuidarme y, gracias a la juventud y a una constitución fuerte, salí finalmente del peligro, el lugar de mi caída. Apenas necesito decirlo. Era exactamente aquel en el que había ocurrido un accidente mortal al Correo del Norte 9 años antes. Nunca le conté a mi esposa los terribles acontecimientos que acabo de relatarle. Se los conté al cirujano que me atendió, pero trató toda la aventura como un simple sueño nacido de la fiebre de mi cerebro. Discutimos la cuestión una y otra vez hasta que ya no pudimos hacerlo con calma. Y entonces la abandonamos. Otros pueden sacar las conclusiones que quieran. Yo sé que hace 20 años fui el cuarto pasajero interior de aquel carruaje fantasma. A continuación, si te gusta lo que hago, ayúdame a convertir esto en mi trabajo a tiempo completo, suscribiéndote a cualquier membresía que elijas. Con tu apoyo, puedo dejar mi trabajo diario y dedicarme por completo a publicar más historias retorcidas con mayor regularidad y a atender más de tus peticiones. Con una membresía, no solo obtienes acceso instantáneo a mi archivo de más de 200 historias en audio en formato HD, sino que también las recibirás semanas o incluso meses antes que el público general. Además, tendrás acceso al archivo completo de cientos de historias totalmente producidas de Chilling Tales for Dark Nights, incluidas varias narradas por mí, también con acceso anticipado. Aparte de eso, obtendrás acceso exclusivo solo para miembros a eventos mensuales privados en directo y acceso directo a mí y al resto del equipo a través de las funciones de conexión directa y sala de producción, donde tendrás la oportunidad de hacer oír tu voz y recibir actualizaciones internas. Los miembros también tendrán la oportunidad de ganar dinero recomendando a amigos y familiares a través de nosotros.